Marcos 8, 31 al 9:1. Jesús predice su muerte. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que le iba a pasar. Yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Seré rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley. Me van a matar, pero 3 días después resucitaré. Como Jesús habló tan claramente de su muerte, Pedro lo llevó aparte y lo reprendió por hablar de eso. Pero Jesús se volvió y frente a todos sus discípulos regañó a Pedro. Pedro, estás hablando como Satanás. Apártate de mí, pues no entiendes los planes de Dios. Te comportas como cualquier ser humano. Después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga. Porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. Delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. Jesús también les dijo: les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. El texto dice que Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que le iba a pasar. Dice Jesús, comenzó a enseñarles. En ese momento Jesús les va a enseñar algo nuevo que no les había explicado antes. Porque hay un orden de las cosas. Primero, que Jesús sí es el Mesías. Primero era necesario que los discípulos entendieran y que vieran con sus propios ojos y que se comprometieran con la gran verdad. Jesús es el Mesías, el Rey de Israel, el que va a establecer el reino de Dios, el que fue levantado por Dios, escogido por Dios, enviado por Dios y ungido por Dios para establecer el reino de Dios. Hasta ese momento en la historia, como lo relata Marcos, Jesús viene enseñando, viene haciendo milagros, todo para anunciar que el reino de Dios se ha acercado. Y de manera indirecta, como hemos visto, que Él es el Mesías. Y ya que eso quedó claro, Jesús, el Maestro, procede a la siguiente lección para sus estudiantes, sus discípulos, sus alumnos, sus seguidores. Y esta lección requiere que todo el resto del Evangelio de Marcos sea la explicación para profundizar en esto. Y esta segunda parte, esta lección, es que el Mesías tenía que morir y morir crucificado. Y que al tercer día ese Mesías crucificado resucitaría. Los discípulos sabían que seguir a Jesús era peligroso para ellos. Cada rato se levantaban mesíases, pretendientes, y a aquellos pretendientes y a sus seguidores nunca les iba muy bien. Es decir, generalmente los mataban. Como revolucionarios fracasados, sus movimientos quedaban aplastados y los participantes eliminados. Y también a los profetas de Dios, como Juan el Bautista, también los mataban.
Pero Jesús ahora está anunciando que Él debe morir crucificado. Y la noticia era tan inesperada, tan incomprensible para los discípulos que no eran capaces de asimilarlo. Y parece que ni alcanzaron a escuchar la parte de la resurrección. Jesús no estaba solo diciendo que lo que viene es muy peligroso. Será un riesgo peligroso que quizás funcione. Jesús sí estaba diciendo que su muerte era segura, que su muerte era necesaria. Era incomprensible pensar que Jesús tenía la intención de marchar directamente a la muerte, de permitirse derrotar. Parece que Jesús decía que iba a perder la batalla. Y peor, Jesús les estaba invitando a ellos a acompañarlo para que ellos también perdieran la batalla juntos con él. Pedro, hablando a nombre de todos, acaba de proclamar que Jesús es el Mesías. Y vemos cómo Pedro ahora también reacciona tan fuerte y reprende a Jesús. En el concepto de Pedro y de todos los judíos de la época, el Mesías no puede ser matado por las autoridades. Solo los Mesías falsos resultaban muertos, eliminados. El quedar muerto para ellos era la prueba final de que era un Mesías falso. ¿Cómo puede un Mesías muerto traer el reino de Dios? ¿Cómo puede un Mesías muerto reinar sobre el pueblo de Dios y traer libertad? ¿Cómo un Mesías muerto puede traer esa era dorada de prosperidad prometido por los profetas? Si está muerto, no tiene sentido. El pueblo, y especialmente los líderes, los sacerdotes y los maestros de la ley, tenían que recibir al Mesías, no rechazarlo, y mucho menos matarlo. Lo que Jesús decía sonaba loco, imposible, fuera de toda expectativa. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que era necesario? Jesús lo va a explicar. Y Marcos, en su presentación, lo va a explicar poco a poco, en los capítulos que vienen. Seguramente nosotros ya sabemos por qué fue necesario. Pero no queremos dar respuestas sencillas, no queremos adelantarnos mucho a la respuesta final. Son temas profundos. La iglesia de Jesús lleva toda su historia reflexionando sobre el significado de la muerte y la resurrección de Jesús. Finalmente, toda la Biblia se dedica a profundizar en eso. Entonces, escuchemos paso a paso con Marcos en la medida que él va exponiendo todo. Con oídos muy atentos, escuchemos de manera fresca y vivificante la presentación de Marcos que él nos va a dar sobre el significado de la muerte y la resurrección de Jesús. Por ahora, en este pasaje, la pista que se nos da tiene que ver con la frase el Hijo del Hombre. Todo esto, todo lo que Jesús habla es lo que le tiene que suceder al Hijo del Hombre. Solo de esta manera podrá el Hijo del Hombre venir en su gloria, la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Al Jesús hablar de esta manera, está haciendo alusión al profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 7 habla de 4 monstruos que salen del mar y subyugan y oprimen y hacen sufrir terriblemente al pueblo de Dios. El Hijo del Hombre en esa visión es una figura que representa al pueblo de Dios. En la visión, finalmente, Dios, el anciano de días, decreta juicio contra esos monstruos y entrega el reino de Dios a la figura del Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre, entonces, después de sufrir mucho, finalmente es vindicado. Dios declara a favor de él y le entrega el reino que no tiene fin. Entonces, cuando Jesús
dice que Él es el Hijo del Hombre, cuando hace alusión a Daniel capítulo 7, está diciendo que Él tiene que sufrir en manos de los monstruos. En el caso de Jesús, los monstruos son Roma, Herodes y los sumos sacerdotes del templo en Jerusalén. Y después de sufrir, Jesús recibirá el reino. Dios Padre le dará el reino después de su sufrimiento. Y observemos que la figura del Hijo del Hombre en Daniel no representa a un solo individuo, representa todo el pueblo fiel y santo de Dios. Entonces Jesús, al autodenominarse Hijo del Hombre, se está colocando a sí mismo como el representante de todo el pueblo. Y eso concuerda con la función del rey. La función del rey en particular, el rey mesiánico que representa todo el pueblo. El Mesías sufre, muriendo en la cruz como representante del pueblo. Y la resurrección del Mesías entonces representa su vindicación. Cuando Jesús es resucitado de los muertos, eso es Dios Padre pronunciando juicio, declarando a favor de Jesús y en contra de los monstruos de Daniel, Roma, Herodes, los sumos sacerdotes, con el fin de entregar el reino de Dios a Jesús y al pueblo de Jesús. Todo esto lo estaremos mirando en más detalle más adelante, en la medida de que Marcos va haciendo más explicaciones y más alusiones. Jesús entonces, en este momento, está explicando a sus discípulos que este es su llamado y su destino de ser el representante de Israel. Ser el Mesías conlleva todo eso. Y ellos, como discípulos y seguidores fieles, deben estar preparados para seguirle a Jesús a través de todo eso. Cualquier oposición al plan de Jesús viene del enemigo, de Satanás. El nombre Satanás significa el acusador. Aún Pedro, el discípulo más cercano a Jesús, puede caer en pensar como cualquier ser humano y no ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Qué reto, qué desafío para nosotros también de pensar y de vivir desde el punto de vista de Dios. Como pensó Pedro en ese momento, como piensa el mundo, parece una locura. Establecer el reino de Dios por medio del sufrimiento y la muerte parece locura. El reino de Dios proviene del cielo para establecerse en la tierra. Viene como en el cielo, así también en la tierra. Y donde el reino de Dios hace contacto con la tierra, desafía y derrota todos los pensamientos humanos acerca del poder y la gloria. Transforma lo que realmente es importante, lo que realmente vale en la vida y en el mundo. Jesús afirma que el reino de Dios llegaría durante las vidas de algunos de los que estaban allí con él. Recordemos que Jesús estaba con sus discípulos y con la gente. Hay que aclarar que el reino de Dios no es en el cielo. No es el fin del mundo como tal. No es una existencia sin tiempo y sin espacio y sin materia. El reino de Dios es un cambio de régimen, un cambio de gobierno. La venida del reino con poder habla de que la maldad que está profundamente arraigada en el mundo queda derrotada. Es la liberación y la restauración de este mundo, el mundo creado por Dios, que es un mundo bueno, amado por Dios, pero en las garras del enemigo. Y Jesús está afirmando que por medio de él la maldad será derrotada y el reino de Dios vendría precisamente por su sufrimiento y su muerte. De alguna manera,
la muerte de Jesús quebrantaría ese poder y haría posible el cambio de gobierno que representa el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo funciona todo esto? Se irá aclarando poco a poco en Marcos. Y lo que representa todo esto para los que seguimos a Jesús se irá aclarando también poco a poco en Marcos. Pero según Jesús, solo hay un camino que resulta en la vida. Hay que seguir a Jesús. Seguir a Jesús es más que hacer unos cuantos cambios en mi vida. Seguir a Jesús es enfrentar peligro, grave peligro. Es enfrentar sufrimiento. ¿Qué significa ser un cristiano? Es tomar mi cruz y seguir a Jesús.